El lujo de una concesionaria de autos de alta gama, con sus pisos pulidos, autos impecables y vendedores con sonrisas impecables, era exactamente lo que Aline esperaba encontrar. No estaba acostumbrada al brillo, pero sabía que su poder de compra era innegable. Era lo que había logrado, y no sería humillada por nadie, especialmente por personas que pensaban que podían definir su valor. Ella entró a la concesionaria con una postura calma y controlada, pero por dentro, el peso de su historia la aplastaba. La mirada de la vendedora, que la recibió con una sonrisa forzada, no pasó desapercibida. La mirada de juicio, que intentaba disimular una incredulidad sutil, decía más que las palabras. Aline sintió la incomodidad en el aire en cuanto puso los pies en el lugar, pero no iba a permitir que eso eclipsara su propósito. Ya había trabajado mucho para llegar hasta allí. Sus 45 años de vida habían sido marcados por una lucha constante, demostrando que merecía estar en la cima, que su color de piel y su origen no eran barreras, sino fuentes de fuerza. Sin embargo, sabía que muchos a su alrededor no lo veían de la misma manera. Por eso, siempre tenía que demostrar su valor más que cualquier otra persona. Mientras la vendedora la guiaba hasta el modelo más caro de la tienda, un Porsche clásico, el vendedor al otro lado de la sala no podía evitar reírse disimuladamente. La observaba desde lejos, probablemente preguntándose cómo una mujer negra, de apariencia simple y sin las características de una clienta de lujo, podría interesarse por ese tipo de auto. Pero Aline sabía lo que quería. No necesitaba la aprobación de él, ni de nadie. Aline no estaba allí por casualidad. Tenía el dinero, y el auto sería suyo. Pero el desprecio en el aire era palpable, y, por un breve momento, sintió que el viejo dolor de las batallas pasadas se reavivaba. Esa sensación de no ser aceptada, de ser juzgada solo por su apariencia, casi hizo vacilar su corazón. Pero pronto, el recuerdo de su hijo, Eduardo, la trajo de vuelta a la realidad. Él era lo que importaba, él era la razón por la que nunca se rendiría. El vendedor, al darse cuenta de que Aline no se dejaría intimidar, intentó disimular la incomodidad y comenzó a explicar, con un tono más formal, las cualidades del auto. Pero Aline ya no prestaba atención. Sentía el peso de sus miradas sobre ella, y eso la hizo reflexionar sobre todas las veces que la habían subestimado a lo largo de su vida. De repente, el celular de Aline vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Eduardo, su hijo. Estaba en la universidad, y aunque estaba distante, siempre trataba de darle fuerzas. El contenido del mensaje era simple, pero profundo: mamá, me enseñaste a ser fuerte. Eres mi inspiración. Aline sonrió. Las palabras de Eduardo siempre lograban calentar su corazón, dándole una fuerza que nunca supo de dónde venía, pero que siempre la sostenía. Miró a la vendedora, que parecía más preocupada por su celular que por ella, y dijo, con calma, pero con firmeza: voy a llevarme el auto. Y el pago será hecho ahora mismo. No tienes que preocuparte. Los ojos de la vendedora se abrieron, intentando disimular su sorpresa. Pero Aline ya sabía cómo manejar eso. No estaba allí para pedir permiso. Estaba allí para hacer negocios, con o sin su aprobación. Mientras finalizaba el pago, el vendedor, que había soltado la risita inicialmente, se acercó, intentando ocultar la sonrisa nerviosa. Aline lo ignoró, pero él, al notar la transacción, cambió de actitud rápidamente. Su tono se volvió más educado, más respetuoso. Y eso, para Aline, era solo otra confirmación de lo hipócrita que podía ser el mundo. Aline, sin embargo, estaba más allá de eso. Sabía que nada valdría más la pena que ver la expresión de ellos, que ahora estaba teñida de una sorpresa que ella sabía que sería corta. Cuando salió de la concesionaria, con el auto de lujo en su poder, no sintió el alivio que esperaba. Lo que sintió fue una sensación de incompletitud. Sabía que ese objeto era solo otra pieza del rompecabezas de su vida.
Pero no era eso lo que la definiría. Lo que la definiría era quién era por dentro. Y sabía, sin lugar a dudas, que había llegado mucho más lejos de lo que cualquiera podría imaginar. Santiago, el gerente de la concesionaria, observaba a la mujer mientras salía con el auto nuevo. Todavía no podía entender lo que había sucedido. Aline, con su porte sencillo y elegante, casi parecía invisible en medio de ese ambiente de ostentación. Pero al salir por la puerta con el auto de sus sueños, él sintió una extraña sensación, algo que no podía ignorar. Mientras se preguntaba qué había detrás de esa mujer, la recepcionista de la tienda, Camila, pasó junto a él y comentó: ¿Viste quién es? Aline Miranda, la empresaria del sector tecnológico. Tiene millones, Santiago. Es más rica que tú y que yo juntos. Las palabras de Camila cayeron como una bomba. No podía creerlo. La mujer a la que había subestimado y tratado con tanto desdén no era solo una clienta común. Era alguien importante. Era alguien con un poder que no lograba comprender. Marcos, el vendedor que había burlado de Aline, se acercó, con una sonrisa nerviosa. ¿Ella es Aline Miranda? Pero, pensé que era solo otra mujer común queriendo presumir, dijo, tartamudeando. Santiago miró a Marcos con desaprobación, pero también con una sombra de vergüenza en su mirada. Sabía que había cometido un error, y una ira creciente hacia sí mismo comenzó a invadirlo. Pero lo que Santiago no sabía era que la historia estaba a punto de tomar un giro inesperado, y que la mujer que él había subestimado no era la única sorpresa. El mayor secreto aún estaba por revelarse. Mientras Aline conducía por las tranquilas calles de la ciudad, la sensación de conquista no se hallaba en su pecho. No se sentía orgullosa de lo que acababa de hacer, como muchos podrían suponer. De hecho, la compra del Porsche parecía un reflejo del vacío que sentía internamente. No era el auto lo que la completaba, ni el poder que representaba. Había algo más, algo profundo y doloroso que la perseguía desde que comenzó su lucha para llegar a donde estaba. Aline recordaba claramente cuando comenzó a batallar para llegar a la cima. Ella, una mujer negra proveniente de una periferia marcada por la pobreza y el prejuicio, tuvo que luchar mucho más que cualquier otra persona para ser reconocida. No fue solo la falta de recursos lo que la desafió, sino el peso de una sociedad que no la veía como capaz, como digna de ocupar ciertos espacios. Cada paso en su trayectoria, cada victoria conquistada, siempre tuvo un sabor amargo. La sonrisa de los demás, muchas veces, era una sonrisa falsa, cargada de desdén. Era difícil no notar que, a pesar del éxito, seguía siendo una extraña en su propia tierra, en su propia clase. Eso la hacía cuestionarse si algún día sería realmente aceptada o si solo estaba perpetuando la ilusión de que las cosas podían ser diferentes. Cuando Aline pasó por los portones de su casa, un lugar por el que había trabajado incansablemente para poder comprar, no sintió ese alivio típico de quien finalmente ha alcanzado un objetivo. El peso del vacío interno era tan denso como el silencio que la rodeaba allí, donde solo su respiración y la de su hijo llenaban el espacio. Pero Eduardo, su hijo de 19 años, era su luz. Siempre le recordaba el propósito que ella había encontrado en ese mundo cruel, siempre mostrándole lo que realmente importaba. Pero en ese momento, cuando estacionó el auto en el garaje, sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre. Un toque insistente y apurado. Aline sintió una ligera inquietud, pero lo ignoró. Solo sería otro vendedor tratando de ofrecer algo o algún imprevisto cualquiera, pensó. Sin embargo, al abrir la puerta, se encontró con la figura que menos esperaba, un hombre que no había visto en años, pero que le era familiar de una manera perturbadora. Era Gabriel, su exmarido, a quien había dejado años atrás. Ese hombre que había sido su primer amor, pero también su mayor fuente de sufrimiento. El rostro de Gabriel estaba marcado por el tiempo, y su ropa, que antes era impecable, ahora lucía descuidada.
Sin embargo, su mirada aún llevaba la misma frialdad con la que la trató durante el matrimonio. Aline, dijo con una voz más suave de lo que ella recordaba. Necesitamos hablar. Aline, sin saber cómo reaccionar, lo invitó a entrar. Los años habían pasado, pero el dolor del pasado parecía no haberse ido, y no sabía qué quería él. Lo último que quería era revivir ese capítulo. Pero, al mismo tiempo, sentía la necesidad de entender lo que tenía que decirle. Sabía que Eduardo estaba en su cuarto, estudiando. Aunque tenía una excelente relación con su hijo, no quería que él viera a Gabriel en ese momento. Quería mantener la paz que tanto había luchado por construir. Por eso, se aseguró de que la conversación se hiciera en secreto. Se sentaron en la sala de estar. La tensión en el aire era palpable. Gabriel parecía vacilante, algo poco común en él, que siempre había sido un hombre decidido y arrogante. Ella lo miró, esperando que él hablara, pero él estaba tenso, renuente. Sé que no quieres escuchar esto, Aline, comenzó Gabriel, finalmente rompiendo el silencio. Pero Eduardo, necesita saber la verdad. Aline frunció el ceño, confundida. ¿Qué quería decir con eso? No podía imaginar lo que estaba insinuando. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, con un tono firme. Gabriel bajó la mirada, como si estuviera tratando de encontrar valor para decir lo que tenía que decir. Pero las palabras salieron más pesadas de lo que él imaginaba. Yo no soy el padre de Eduardo, Aline. Esas palabras cayeron como un golpe en su estómago. Aline, por un momento, no supo si había oído bien. Estaba tan atónita que no sabía qué sentir. ¿Rabia? ¿Tristeza? ¿O tal vez un profundo vacío que se profundizaba con cada segundo? ¿Qué estás diciendo? Su voz tembló, pero intentó mantener la calma. Gabriel levantó la mirada, mirándola con una expresión de arrepentimiento y vergüenza. No soy su padre, Aline. El verdadero padre de Eduardo está más cerca de lo que imaginas. Pero hace muchos años, hice un pacto con él. Y ahora él necesita saber. Aline se levantó, confundida, y comenzó a caminar por la sala, tratando de procesar lo que Gabriel acababa de decir. ¿Qué significaba esto para el futuro de Eduardo? ¿Cómo debería manejar esa revelación? Y lo más importante, ¿quién era el verdadero padre de Eduardo? Ese momento marcaría el comienzo de una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Pero antes de poder juntar todos los pedazos de esa revelación, el teléfono de Aline sonó. Miró la pantalla, y su corazón casi se detuvo. Era un mensaje de Eduardo: mamá, tengo algo importante que contarte. Aline sabía que lo que estaba a punto de descubrir sería más de lo que podía soportar. Y lo que Gabriel tenía que decir aún no era todo. La verdad estaba mucho más cerca de lo que ella imaginaba, y el dolor que sentía, mezclado con la confusión, solo aumentaba. El teléfono seguía vibrando insistentemente en sus manos. Aline sentía como si el sonido de esa llamada fuera un golpeteo sordo en el fondo de su estómago, una amenaza inminente. El rostro de Gabriel, aún allí en la sala, parecía desenfocarse ante su visión. Él estaba allí, frente a ella, revelando una mentira dolorosa, y mientras intentaba digerir todo lo que él acababa de decir, su mente aún se fijaba en el mensaje de Eduardo. Con la voz tensa y el corazón latiendo acelerado, Aline miró a Gabriel y, con una firmeza que apenas reconoció en sí misma, pidió: necesito hablar con mi hijo. Dame un minuto. Gabriel no contestó. Estaba quieto, mirándola desde lejos, como si esperara que ella dijera algo más. Pero Aline no quería escuchar nada más de él. No estaba lista para procesar más esa cruel verdad. Sin esperar más explicaciones, atendió la llamada. Mamá, tenemos que hablar. Sé lo que estás tratando de esconder.
La voz de Eduardo estaba firme, pero cargada con un tono de tristeza que ella nunca imaginó escuchar de él. Aline guardó silencio por un momento, intentando controlar su respiración. Las palabras de Gabriel seguían resonando en su mente: no soy su padre. El verdadero padre está más cerca de lo que imaginas. ¿Qué sabía Eduardo? ¿Por qué parecía tan convencido de ello? Y, lo más importante, ¿qué estaba a punto de revelar? Eduardo, ¿dónde estás? La voz de Aline salió más baja de lo que esperaba. La tensión la hacía temblar. Estoy en la plaza, mamá. Tienes que venir aquí, ahora. Ya no puedo seguir escondiéndolo. No puedo vivir con esto más. El nudo en la garganta de Aline se apretó aún más. Eduardo, su hijo, el hombre que ella había criado sola, enfrentando los desafíos de la vida con valentía y determinación. ¿Qué sabía él? ¿Cómo podía estar tan seguro de algo que ella ni siquiera imaginaba? Voy para allá. Aline dijo, casi sin querer. Colgó el teléfono, mirando de reojo a Gabriel, quien, en su postura encogida, parecía esperar una reacción más visceral de su parte. Pero ella no estaba lista para reaccionar aún. El caos interno estaba tomando control de todo, y el único pensamiento claro en su mente era encontrar a Eduardo, descubrir lo que sabía y, si era posible, tratar de entender dónde se habían perdido sus vidas. Subió al cuarto y tomó la llave del coche. El sonido de los pasos de Gabriel, que sentía detrás de sí, era algo que prefería ignorar. Él ya había hecho lo que tenía que hacer, que ahora, ella tenía que cuidar a su hijo. El único lazo que tenía con el mundo, el único ser que siempre creyó que era completamente suyo, y que protegería a toda costa. Al llegar a la plaza, el rostro de Eduardo estaba sombrío, un peso imposible de cargar estaba estampado en sus ojos. Cuando él la vio, se levantó de inmediato, pero no la abrazó. No había allí la añoranza que sentía por ella, sino una distancia fría, como si la verdad que llevaba consigo lo hubiera transformado en otra persona. Mamá, la voz de Eduardo estaba quebrada, pero se mantuvo firme. No sé cómo decirte esto, pero ya es el momento. Sé quién es mi padre. Y tú también necesitas saberlo. Aline no pudo responder de inmediato. Un torbellino de pensamientos la invadió, como si el mundo a su alrededor fuera a girar más rápido, quitándole el equilibrio. Miró el rostro de Eduardo, y sus ojos estaban, sin duda, mojados. Lo que él estaba a punto de contar podría cambiarlo todo, tal vez hasta destruir lo poco de confianza que ella tenía en sí misma. Eduardo, empezó ella, tratando de mantener la calma. ¿Qué sabes? ¿Quién es ese hombre? Yo necesito entender. Eduardo la miró a los ojos, sus labios temblaban, y entonces, finalmente, habló. Mi verdadero padre, mamá, es el empresario, el dueño de esa concesionaria donde compraste el coche. Yo soy hijo de él. No soy hijo de Gabriel. Aline sintió un frío recorrer su columna vertebral. Su corazón parecía no latir más, pero tampoco paraba. Lo que él decía no tenía sentido, o mejor dicho, tenía tanto sentido que la hacía cuestionar toda su vida. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo Gabriel había mentido durante tanto tiempo? Trató de procesarlo todo. El hombre que había conocido y con el que se casó, el hombre que la había dejado después de tantos años, nunca mencionó nada sobre este otro padre. Y Eduardo. Eduardo, su hijo, siempre tan presente en su vida, tan unido a ella, ahora revelaba una verdad que no solo sacudía los cimientos de la familia, sino también la forma en que ella se veía a sí misma en el mundo. ¿Estás hablando en serio, hijo? Dijo, con la voz débil. Eduardo asintió con la cabeza. Hice una investigación. Fui tras mi historia, mis orígenes. Y encontré lo que estabas tratando de esconder.
Aline permaneció en silencio por algunos segundos, sintiendo cómo su cuerpo se hundía en el dolor de esas palabras. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo enfrentar esa traición de Gabriel? ¿Cómo lidiar con el hecho de que, tan enfocada en proteger a su hijo, no había visto lo que sucedía justo debajo de su nariz? Miró a Eduardo y, en ese momento, sintió una ola de amor profundo y desesperación. Su hijo estaba hecho pedazos, y ella no sabía qué podía hacer para arreglar todo. La mentira de Gabriel, la verdad sobre el padre de Eduardo, parecía ser solo el comienzo de una historia mucho más compleja. Entonces, una pregunta mucho más oscura se formó en su mente. Si Gabriel no era el padre de Eduardo, ¿quién más sabía sobre este secreto? ¿Quién más estaba involucrado en esa trama de mentiras que había perdurado tanto tiempo? Pero antes de que pudiera preguntar más, el teléfono de Aline volvió a sonar. Esta vez, el número era desconocido. Dudó un momento, pero atendió. La voz que vino del otro lado del hilo la hizo helarse. Aline, es hora de hablar con la verdad. La voz era grave, seria. Y vas a escuchar más de lo que imaginas. Era el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. El sonido de la llamada seguía resonando en los oídos de Aline, y ella sintió el peso de esas palabras arrastrándose por su mente como una sombra no deseada. La voz grave que había hablado del otro lado de la línea la hizo estremecer. No podía entender, no podía creer que algo aún más grande estaba por venir. La verdad, que ya parecía devastadora, parecía ser solo la punta del iceberg de algo mucho más oscuro. Miró a Eduardo, que estaba a su lado, el rostro cerrado, pero con los ojos cargados de un dolor que él, tal vez, aún no sabía cómo traducir en palabras. ¿Qué más podría haber detrás de este secreto? ¿Cómo encajaba esto en la historia que, hasta entonces, ella creía que era simple, pero ahora se desmoronaba? Mamá, ¿quién es esta persona? Eduardo preguntó, sin atreverse a levantar la mirada, pero su voz, aunque baja, cargaba una aflicción que era imposible disimular. Él sentía la misma inquietud, la misma incertidumbre sobre lo que estaba pasando. La verdad que acababa de descubrir parecía haber abierto un agujero aún mayor. Aline respiró hondo antes de responder. El miedo estaba allí, pero la necesidad de descubrir más, de entender de una vez por todas lo que estaba sucediendo, hablaba más fuerte. Era un impulso que no podía ignorar. Necesitaba proteger a Eduardo, necesitaba hacer justicia, entender lo que había estado oculto durante tanto tiempo. No lo sé, hijo, respondió con la voz temblorosa, pero determinada. No lo sé, pero lo vamos a descubrir. Apretó el teléfono con fuerza, con la sensación de que eso era lo único que la conectaba a una realidad que se alejaba cada vez más. El número desconocido aún estaba allí, parpadeando en la pantalla, pero dudó. Tenía miedo de la respuesta. Pero, sin más alternativas, presionó el botón para atender. Aline, la voz grave la saludó de nuevo, ahora con un tono aún más urgente. Sé que estás tratando de escapar de la verdad, pero ella te alcanzará. No pienses que, por ignorarla, desaparecerá. Necesitas saberlo todo, y eres tú quien debe decidir qué hacer con eso. El malestar de Aline aumentó, pero no podía darse el lujo de tener miedo ahora. Ya estaba dentro de esto, ya había cruzado el umbral donde las mentiras de Gabriel la habían colocado. El dolor que sentía en cada célula de su cuerpo era un reflejo de todas las mentiras que él y tantas otras personas la hicieron creer. Pero, ¿qué sabía esa voz? ¿Por qué hablaba de manera tan autoritaria, como si tuviera el control sobre la situación? ¿Quién eres? ¿Qué sabes de esto? Aline preguntó, sin poder disimular su frustración. Su voz, antes llena de miedo, ahora tenía un tono más firme, desafiante. Del otro lado de la línea, un suspiro grave resonó, y la voz, ahora más baja, parecía pesar sobre Aline como una cuchilla afilada.
Soy alguien que sabe mucho más sobre tu pasado de lo que imaginas. Soy alguien que conoce las conexiones, los caminos que intentaste borrar. Soy alguien que puede mostrarte el verdadero significado de todo esto. Pero antes de todo, necesitas entender una cosa, Aline, no es solo Gabriel quien está mintiendo. Y no se trata solo de ti y tu hijo. Hay algo mucho más grande sucediendo aquí. Aline se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de decir. Pero antes de que pudiera responder, la voz volvió, esta vez con un tono más impersonal. Te voy a dar una oportunidad. Un encuentro. Un lugar donde podrás entender todo esto. Pero si tardas demasiado, si sigues ignorando, entonces será demasiado tarde. El silencio que siguió fue insoportable. Aline sintió la sangre hervir en sus venas, el miedo ahora mezclado con rabia. Ese hombre tenía algo mucho más profundo y siniestro en sus manos. Algo que, si era cierto, podría destruir no solo todo lo que ella creía sobre Gabriel, sino también sobre ella misma, su vida, su familia, e incluso su hijo. Eduardo la miraba, su expresión cada vez más preocupada con cada segundo que pasaba. Parecía presagiar que la verdad que estaban a punto de descubrir no sería fácil de manejar. Lo que él no sabía era que tal vez esa verdad sería aún más difícil para Aline de enfrentar. No solo estaba desmoronando la historia que creía sobre Gabriel, estaba desmoronando su propia percepción de su vida, de la confianza que había puesto en todo lo que era sólido hasta entonces. Con un esfuerzo inmenso, colgó la llamada. Miró a Eduardo, cuyos ojos ahora estaban más dilatados por el nerviosismo. Sabía que ella tenía algo más que contar. Sabía que, a pesar de todo, había más piezas del rompecabezas que ella aún no había mostrado. Aline tragó saliva. Ese hombre misterioso del teléfono tenía razón en una cosa, la verdad no solo era sobre Gabriel. Era mucho más grande. Y ella no tenía idea de lo que esa verdad implicaba. Pero lo que sí sabía, con certeza, era que todo eso estaba a punto de desmoronarse. Eduardo, dijo ella, tratando de afirmar su voz. Creo que tenemos que ir tras eso. Ya no sé en quién confiar, pero si este hombre sabe lo que dice, tenemos que descubrir más. Eduardo vaciló, pero asintió, como si el peso de esa decisión ahora fuera inevitable. También sabía que el dolor era más profundo de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Pero él tenía a Aline. Y ella, ahora, lo tenía a él. Juntos, tendrían que enfrentar lo que fuera que estuviera por venir. Aline y Eduardo sabían que lo que estaba por suceder sería más difícil de lo que cualquiera de los dos podría prever. La decisión estaba tomada, pero la aprensión era incontrolable. La voz de ese hombre aún resonaba en la mente de Aline, como un presagio. Ella no sabía si estaba persiguiendo una verdad liberadora o cavando aún más profundo en su propia destrucción. El único sentimiento que le quedaba era el de urgencia, algo que necesitaba resolverse antes de que la vida de todos quedara completamente dada vuelta. El viaje al lugar indicado por el misterioso interlocutor fue silencioso, un recorrido marcado por el sonido amortiguado del motor del coche, por la tensión creciente y por el peso de lo desconocido que se cernía sobre ellos. Eduardo no preguntó nada. Sabía que ya no había espacio para palabras en ese momento. La mirada de su madre, distante y preocupada, hablaba más que cualquier frase que pudiera intentar decir. Él también sentía la angustia apretar su pecho. Aline se sentía como una persona dividida. Por un lado, el miedo a la revelación que se avecinaba, por el otro, la necesidad inmensa de entender la verdad. Ya no sabía si quería entender completamente lo que estaba pasando. Algo dentro de ella, algo visceral, intentaba alertarla sobre el peligro que se acercaba. Pero, en el fondo, sabía que no podía dar marcha atrás. Llegaron a un pequeño café aislado en las afueras de la ciudad. Ese tipo de lugar donde las personas parecían querer volverse invisibles.
El aroma a café tostado y el murmullo de voces bajas eran las únicas cosas que Aline pudo identificar mientras entraban. Eduardo la acompañaba, pero parecía aún más alerta que ella. Aline miró alrededor y, por un momento, pensó en rendirse. Era una sensación familiar, el impulso de alejarse cuando la verdad comienza a revelarse. Pero no podía. No después de todo lo que había pasado. No después de todo lo que ella y su hijo habían enfrentado. Vio a un hombre sentado solo en una mesa al fondo, mirándolos con una expresión que no parecía interesada, pero que, al mismo tiempo, parecía estar evaluando cada movimiento que hacían. No era una figura que destacara, pero había algo en el que hizo que Aline se sintiera incómoda. Aline, Eduardo, han llegado. La voz era calma, casi monótona, pero cargada de un peso inusual. El hombre hizo un gesto para que se sentaran. Soy Lucas, y vine para ayudarles a entender la verdadera historia. No estoy aquí para causar más dolor, sino para que comprendan por qué la vida de Gabriel, y la de todos los que están a su alrededor, está a punto de volverse algo mucho más difícil de lo que imaginan. Aline se sentó, aunque su instinto le gritaba que se fuera. Eduardo, por su parte, estaba tenso, como si estuviera esperando lo peor. Pero sabía que ya no podían huir de nada. Necesitaban saber lo que ese hombre tenía que decir. ¿Qué sabes?, preguntó Aline, intentando controlar el temblor en su voz. Lucas miró a ambos, su mirada pasó por Aline y luego por Eduardo, como si estuviera ponderando cada palabra que iba a decir. Por un momento, parecía que estaba decidiendo cómo explicar algo muy delicado. El secreto que temes, Aline, no es solo sobre Gabriel, y mucho menos sobre ti. Está involucrado en un juego mucho más grande de lo que puedes imaginar. Todo lo que creían verdadero sobre él está siendo manipulado. Pero lo que realmente importa es quién está detrás de esto. Quién está jugando este juego. El nombre de Gabriel flotó en el aire, como una llama a punto de apagarse. Aline sintió que su garganta se apretaba. ¿Qué quería decir con eso? Había intentado evitar pensar sobre la verdadera naturaleza de Gabriel, pero ahora todas las dudas salían a la luz. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Eduardo, con la voz tensa, pero firme. Estaba cada vez más impaciente. A cada palabra del hombre, el peso sobre sus hombros aumentaba. Sabía que no había vuelta atrás. Lucas lo miró con una expresión que combinaba arrepentimiento y culpa. Era una expresión incómoda, como si estuviera preparándose para dar un golpe fatal. Gabriel no es quien ustedes piensan que es. Nunca fue quien pensaste que era, Aline. Pero lo peor de todo, lo que aún no sabes, es que él tiene un pasado. Un pasado oscuro que, de alguna manera, está ligado a la vida de ustedes dos. Aline casi no pudo procesar esas palabras. ¿Un pasado oscuro? ¿Cómo era eso posible? Sabía que Gabriel tenía secretos. Secretos que siempre se había negado a contar. Pero esto era más de lo que podía imaginar. ¿No hablas en serio, verdad?, preguntó Eduardo, la incredulidad en su voz transformándose en rabia. No podía aceptar la idea de que todo eso pudiera ser cierto. Que su vida, la vida de su madre, pudiera estar siendo manipulada por alguien como Gabriel. Lucas solo negó con la cabeza lentamente. Sabía que estaba comenzando a abrir una herida que tal vez nunca sanara. Pero también sabía que la verdad tenía que ser revelada. Aline y Eduardo necesitaban entender. El juego estaba mucho más avanzado de lo que imaginaban, y sin saberlo, ya habían entrado en el centro de todo. Lo que ustedes no saben, comenzó Lucas, su voz volviéndose más baja, más sombría, es que la historia de Gabriel se cruza con la de personas que ustedes nunca imaginarían. Personas influyentes, poderosas. Personas que no están dispuestas a perder nada.
Y por eso hizo lo que hizo. Por eso se alejó de ustedes. Aline sintió que el mundo se derrumbaba sobre ella. ¿Qué estaba diciendo? ¿Gabriel estaba involucrado con personas poderosas? ¿Con esas personas que no estaban dispuestas a perder nada? ¿Cómo podía estar tan involucrado con algo tan oscuro? ¿Cómo él, quien hasta entonces creía que era un simple hombre que amaba a su familia, podía haber escondido eso? ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó Aline, la rabia y el miedo apoderándose de cada parte de su ser. Ya no quería estar allí. No quería escuchar más. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella no podía irse. Necesitaba escuchar la verdad, no importaba cuán dolorosa fuera. Lucas respiró hondo, y antes de que pudiera responder, miró a ambos con una expresión vacía. Sé por qué estuve allí. Estuve en el centro de todo esto. Y créeme, la verdad, Aline, cambiará tu vida para siempre. Aline apenas podía respirar. Las palabras de Lucas seguían resonando en su mente, como un martillo golpeando sin cesar su cordura. Estuve allí, ¿qué significaba eso? ¿Quién era ese hombre que estaba sentado frente a ella, y por qué parecía saber más sobre la vida de Gabriel que ella misma? Eduardo, a su lado, parecía igualmente atónito, tratando de procesar cada palabra, pero sin poder encajar las piezas de un rompecabezas que se volvía más complicado con cada instante. El café estaba silencioso ahora. El murmullo que antes llenaba el ambiente había desaparecido, como si el propio aire estuviera tenso, esperando que algo grande sucediera. Aline sentía sus nervios al límite. Quería gritar, correr, pedir explicaciones. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior le decía que esa conversación era la clave para todo lo que había sucedido en su vida, en los últimos años. Que ese momento era crucial, no solo para Gabriel, sino también para ella. Para Eduardo. ¿Qué estás diciendo, Lucas? Preguntó Aline, con la voz temblorosa, pero con una fuerza que no sabía que aún poseía. ¿Qué quieres decir con estuve allí? ¿Cómo sabes todo esto? ¿Cómo puedes estar tan involucrado en la vida de Gabriel? Lucas la miró, su expresión aún más sombría. Parecía estar preparándose para algo grande, para revelar la verdad de una manera que haría que Aline y Eduardo dudaran de todo lo que habían creído hasta ese momento. Estaba consciente del peso de sus palabras, del impacto que tendrían. Sabía que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. Pero la verdad debía ser dicha. Ya no había cómo esconderla. Estuve involucrado con las personas que Gabriel conoció. Las personas con las que tuvo que hacer acuerdos. Soy una parte de su pasado que intentó enterrar. Una parte que jamás imaginó que alguien pudiera volver a descubrir. Lucas hizo una pausa, como si estuviera eligiendo la mejor manera de decir lo que seguiría. Gabriel no es quien ustedes piensan que es. No es el hombre común que creen que fue. Y lo que hizo, lo que les hizo a ustedes, fue porque no tuvo otra opción. Aline sintió que todo su cuerpo se paralizaba. ¿No tuvo otra opción? Nunca imaginó que las cosas fueran tan complejas. Gabriel, su hijo, involucrado en algo tan oscuro, algo que él jamás le contó. Miró a Eduardo, quien parecía estar luchando contra sus propias emociones. El joven nunca imaginó que la historia que conocía, que la vida que había vivido hasta ahora, fuera solo una fachada. Sentía una rabia inmensa apoderándose de él, pero también un dolor insoportable. ¿Cómo debía reaccionar ante todo eso? No entiendo, Lucas. ¿Qué estás diciendo? Eduardo fue el primero en romper el silencio, tratando de ordenar sus pensamientos mientras sus manos temblaban. ¿Qué hizo él? ¿Qué quieres decir con eso? Lucas suspiró y miró por la ventana, como si estuviera reflexionando sobre la mejor manera de sacar a la luz la verdad sin causar más dolor del que ya había causado.
Sabía que todo cambiaría a partir de ese momento. Sabía que la revelación no traería nada bueno. Pero la vida de Aline, de Eduardo, de todos, estaba irrevocablemente entrelazada con lo que Gabriel había hecho. Gabriel se involucró en negocios con personas muy poderosas, Eduardo. Personas dispuestas a hacer cualquier cosa para conseguir lo que querían, sin importar el costo. Y el costo para él, para Aline, para ustedes, fue su propio espíritu, su propia libertad. No tuvo otra opción más que hacer estos acuerdos porque estaba siendo presionado por personas que, si se negaba, destruirían todo lo que amaba. Aline no quería creerlo. No quería aceptarlo. Pero las palabras de Lucas comenzaban a encajar. Recordaba las miradas furtivas de Gabriel, las mentiras no dichas, las ausencias inexplicables. Siempre había sentido, de alguna manera, que algo no estaba bien. Pero nunca imaginó que fuera algo tan profundo, tan distante de su comprensión. Entonces, ¿qué hizo? Preguntó Aline, casi sin aliento. ¿Qué hizo que nos está afectando ahora? ¿Qué hizo con nuestras vidas, Lucas? Lucas finalmente se giró para mirarlos, y su mirada se endureció. Sabía que el momento que estaba a punto de describir era el más doloroso. Pero Aline y Eduardo necesitaban entender la verdad, aunque esa verdad los destruyera. Gabriel hizo un pacto. Un pacto con esas personas. Y sabía que, para cumplir con lo que se le exigía, tendría que sacrificar algo muy valioso. A ustedes. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se absorbieran antes de continuar. Se alejó de ustedes, trató de distanciarse lo máximo posible para no ponerlos en riesgo. Trató de hacer parecer que su vida iba por otro camino, pero todo lo que hizo fue para protegerlos de lo que sabía que era lo peor. Porque esas personas buscaban algo mucho más valioso de lo que él jamás imaginó. Eduardo se quedó inmóvil, la comprensión golpeando como una ola violenta. Aline no sabía cómo reaccionar. Sintió que su corazón se apretaba, el dolor de una verdad inmensa comenzando a instalarse dentro de ella. Entonces, no me estaba huyendo, no me estaba abandonando porque ya no me amaba, murmuró Aline, con la voz quebrada. Miró a Lucas, la duda aún flotando sobre ella. ¿Estaba tratando de protegernos? Lucas hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Pero la respuesta no era tan sencilla. El peso de la elección de Gabriel era demasiado grande. No había manera de quitarle la responsabilidad de sus actos, aunque hubiera hecho todo esto por amor y protección. La verdad, Aline, es que él hizo elecciones que afectaron a todos ustedes. Pero la pregunta que debe hacerse es, ¿realmente tuvo una elección? ¿O al tomar esa decisión, se entregó a un destino que no podía controlar? Lo que hizo fue más que una simple decisión entre el bien y el mal. Fue una decisión desesperada, un sacrificio. Aline sintió un nudo formándose en su garganta. No sabía si debía sentir rabia o lástima. No sabía si quería entender más o si debía dejar de buscar respuestas. Pero lo que sí sabía es que, en ese momento, nada sería igual. Lo que el futuro les deparaba a ella, a Eduardo, e incluso a Gabriel, parecía incierto y sombrío. El único hecho innegable era que sus vidas ya nunca serían las mismas. Aline y Eduardo estaban paralizados, atrapados en un silencio denso. La revelación de Lucas sobre Gabriel resonaba dentro de ellos, reverberando cruelmente en las paredes de sus mentes. Ya no podrían dar marcha atrás, no ahora. Con cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, se alejaban más del hombre que pensaban conocer, de su propia visión de quién era él. Gabriel, el hijo, el amigo, el compañero, parecía una sombra distante, una figura construida sobre mentiras y omisiones. Estaban frente a la cruda realidad, a un hecho devastador: Gabriel nunca fue quien pensaron que era. Aline pasó los dedos por su frente, sintiendo el sudor frío formándose. No quería seguir escuchando.
No quería saber más. Pero, al mismo tiempo, sabía que no tenía otra opción. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender hasta dónde llegaba esa red de mentiras. El peso de la verdad estaba aplastando su pecho, pero la inquietud, la urgencia, el dolor de la incertidumbre, la estaban llevando a un único lugar: confrontar a Gabriel. Eduardo, la voz de Aline salió arrastrada, quebrada. Lo miró, los ojos llenos de lágrimas que no quería derramar. No más. Necesitamos hablar con él. No podemos seguir viviendo con este agujero en el pecho, con este dolor. Necesitamos entender de una vez por todas lo que está pasando. Eduardo simplemente la miró en silencio, sus ojos fijos en el vacío, como si estuviera tratando de procesar la magnitud de todo esto. Sabía que la vida de su madre, su vida, jamás volvería a ser la misma después de ese momento. Pero también sentía una rabia creciente formándose dentro de sí. ¿Cómo Gabriel pudo hacerles esto? ¿Cómo pudo involucrarse en algo tan oscuro y aún así poner en riesgo sus vidas? Lo sé, mamá, lo sé. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. Pero, ¿estás lista para escuchar lo que él tiene que decir? Estamos hablando de cosas que pueden destruir todo lo que creímos hasta ahora. Gabriel puede no ser lo que pensamos. ¿Y eso realmente es algo que queremos saber? Aline cerró los ojos, una sensación de pesar se extendió por todo su ser. No sabía si estaba lista para enfrentar esa verdad, pero, ¿qué más quedaba? ¿Permanecer en la ignorancia? O peor, vivir una mentira. No había opción. Ya lo sabía. No sé si estoy lista, Eduardo. Pero no tengo más opción. No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir esperando que él regrese a casa, que todo vuelva a la normalidad, cuando lo normal fue destruido de una forma que no entiendo. Aline se levantó, con la fuerza que solo el desespero puede dar. El silencio entre ella y Eduardo se extendió hasta que él también se levantó, decidido a acompañarla. Sabían que no podían posponerlo más. El enfrentamiento era inevitable. El miedo, la incertidumbre, el temor a lo que descubrirían eran solo sombras ante la necesidad de desvelar la verdad. Pero, ¿qué harían cuando finalmente enfrentaran a Gabriel? ¿Qué diría él? Las palabras de Lucas seguían martillando la cabeza de Aline. Gabriel había hecho un pacto, se había sacrificado por algo mucho más grande, algo que aparentemente estaba más allá de cualquier control. ¿Era posible que todo lo que sabían sobre él fuera solo una construcción, un castillo de arena a punto de derrumbarse? El camino hasta la casa de Gabriel parecía más largo que nunca. La tensión dentro de Aline era palpable, y con cada paso que daban, sentía como la realidad se desplegaba frente a ella, amenazando con engullirlo todo. Eduardo, a su lado, también parecía distante, con los ojos fijos en el horizonte, absorbiendo la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Cuando finalmente llegaron, la casa de Gabriel estaba silenciosa. Era como si el ambiente supiera que algo grande estaba a punto de suceder. Aline se quedó parada un momento en la entrada, vacilante. Sentía el peso de la decisión que había tomado. Ya no había vuelta atrás. Gabriel estaba dentro, y ella estaba a punto de confrontarlo, de cuestionarlo sobre lo que realmente había sucedido en sus vidas. El silencio que flotaba sobre la casa parecía ahora más denso, más amenazante. Mamá, Eduardo la llamó suavemente, sacándola de sus pensamientos. Vamos a entrar. Lo necesitamos. Ella sintió con la cabeza, tragando saliva, y empujó la puerta con una sensación de inevitabilidad. Cuando entraron, la casa parecía vacía, como si Gabriel supiera que ella iba a llegar. El pasillo adelante parecía más largo, más oscuro que nunca. Cada paso parecía un peso inmenso, cada ruido un eco de un futuro que se acercaba rápidamente. Gabriel. Aline gritó,
su voz sonando más fuerte de lo que había imaginado. Ya no había miedo, solo una necesidad urgente de respuestas. El silencio fue roto por un ruido que venía del piso superior, y luego la figura de Gabriel apareció en la cima de las escaleras. Su rostro estaba serio, pero sus ojos parecían vacíos, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Gabriel, pero su voz no tenía la misma confianza que Aline solía escuchar. Había algo extraño en su comportamiento, una defensa inexplicable. Aline ya no dudó más. El momento que temía, pero que también sabía que tendría que enfrentar, estaba frente a ella. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, pero las dejó salir con una fuerza renovada. Gabriel, necesitamos hablar. Necesitamos saber la verdad. Todo lo que hiciste, todo lo que está pasando, tiene que ser dicho. Se detuvo, tratando de controlar el tono de su voz, pero no pudo esconder el sufrimiento. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Qué escondiste? Gabriel bajó lentamente las escaleras, los ojos fijos en el suelo, como si estuviera en una batalla silenciosa consigo mismo. Cuando finalmente la miró, su expresión estaba marcada por el peso de años de mentiras y secretos. Sabía que este momento llegaría, Aline, dijo Gabriel, con la voz más baja ahora, casi como un susurro. Solo no sabía que sería tan pronto. El aire se volvió más denso. Lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. El silencio en la sala era casi palpable. Gabriel, de pie en la escalera, ya no parecía el hombre seguro y confiado que Aline conocía. Ahora, él estaba desmoronándose, sin saber cómo, o incluso si debía, manejar la tensión del momento. Cada palabra, cada movimiento, parecía un intento de mantener las apariencias, pero no podía esconder el sufrimiento en sus ojos. Aline lo observaba, el corazón latiendo fuerte en su pecho. La rabia y el dolor que sentía estaban a flor de piel, pero había algo más, una curiosidad creciente, una necesidad desesperada de entender lo que estaba sucediendo allí. ¿Qué había hecho él? ¿Qué estaba escondiendo? Gabriel, comenzó ella, su voz temblorosa, pero firme, siempre fuiste el pilar de nuestra familia. Siempre confiamos en ti. Pero ahora, todo esto se está desmoronando. Necesitas contarnos la verdad. Ya no podemos seguir viviendo en esta mentira. Gabriel tragó en seco. Sus hombros cayeron levemente, como si el peso de años de secretos finalmente lo alcanzara. Dio un paso hacia Aline, pero su expresión estaba distante, como si estuviera luchando por decidir qué revelar, qué ocultar. Eduardo estaba al lado de su madre, pero sus manos estaban sudorosas, nerviosas. No sabía qué esperar, y al mismo tiempo, sabía que nada sería como antes. Su vida, su relación con Gabriel, el hombre al que llamaba amigo y mentor, todo estaba a punto de cambiar. Aline, Gabriel empezó a hablar, pero su voz falló, rompiendo el silencio pesado. Respiró hondo y la miró directamente. Yo, cometí errores, grandes errores. Pero la verdad que quieres saber, es más dolorosa de lo que imaginas. Aline lo miró, esperando. Sabía que el momento en que Gabriel revelaría todo estaba por llegar, y al mismo tiempo, temía lo que escucharía. Yo, no soy quien crees que soy, dijo Gabriel, su voz finalmente firmándose. Tú y Eduardo merecen saber la verdad, pero es algo que nadie más sabe. No fue mi intención ocultarlo, pero con el tiempo, me di cuenta de que lo que hice no podía deshacerse. Aline sintió un nudo en el estómago. No sabía qué esperar, pero ese comienzo de confesión parecía anunciar algo aún más devastador. Gabriel dudó una vez más, tocándose la frente con un gesto de frustración. Fui parte de algo mucho más grande de lo que imaginan. No solo con las empresas que administré, sino con personas que, a lo largo de los años,
se convirtieron en parte de mi vida. Yo me involucré con grupos que ni ustedes pueden imaginar, grupos que siempre estuvieron en las sombras, controlando mucho más de lo que yo jamás pude haber manejado. Aline parpadeó, incrédula. Las palabras de Gabriel empezaban a tener sentido, pero el sentido era tan aterrador que apenas podía asimilarlo. ¿Qué grupos, Gabriel?, preguntó ella, su voz más baja, temblorosa con lo que temía escuchar. ¿Qué estás diciendo? Gabriel bajó la cabeza. El aire parecía pesar sobre él, y sus siguientes palabras salieron casi como un susurro, como si no pudiera soportar decirlas en voz alta. Fui reclutado por un grupo de empresarios y políticos de alto nivel. Ellos controlan parte de lo que sucede en este país, Aline. Tienen poder sobre decisiones que nunca imaginarías. Yo no pude alejarme de ellos. Me amenazaron, usaron a mi familia y amigos como moneda de cambio. No sabía cómo salir de esa red sin destruir todo lo que hemos construido. Eduardo miró a Gabriel, entrecerrando los ojos. Estaba tratando de procesarlo, pero las palabras de Gabriel lo dejaban perdido. Entonces, ¿todo esto, todo lo que vimos hasta ahora, fue una mentira?, preguntó Eduardo, la ira y el desdén mezclados en su voz. ¿Tú echaste nuestra vida a perder por estas personas? Gabriel levantó la cabeza, la mirada cargada de arrepentimiento y dolor. No era mi intención, Eduardo. Traté de protegerlos, traté. Pero los caminos que tomé, me consumieron. Y ahora, no sé cómo arreglar las cosas. Aline se acercó a Gabriel. Lo miraba con una mezcla de ira, tristeza y, de alguna manera, compasión. Sabía que su situación nunca volvería a ser la misma. El hombre en quien había confiado estaba roto, destruido por sus propias decisiones. Gabriel, nos traicionaste. No solo a mí y a Eduardo, sino a ti mismo. Su voz estaba firme, pero había un profundo dolor en sus palabras. ¿Cómo podemos seguir adelante después de esto? ¿Cómo podemos confiar en ti de nuevo? Gabriel dio un paso atrás, su expresión era un reflejo de su propio desdén. No lo sé, Aline. No lo sé. Estaba derrotado. Yo. Espero que algún día puedas perdonarme. El silencio volvió a llenarlo todo. Aline miró a Eduardo, y compartieron una mirada de entendimiento mutuo. Lo que Gabriel había hecho no podía deshacerse. Ya no había vuelta atrás. El peso de la verdad los aplastaba, pero algo dentro de Aline comenzaba a cambiar. Sabía que, a pesar del dolor, ella y Eduardo tendrían que reconstruir sus vidas, reconstruir la confianza que había sido rota. La vida nunca volvería a ser como antes, pero quizás, solo quizás, habría una manera de seguir adelante. Aprenderían a vivir con lo que sabían, pero no dejarían que el pasado los definiera. Gabriel los observó en silencio, sabiendo que su viaje había llegado a su fin. Las consecuencias de sus errores no podían revertirse, pero al menos había cumplido la última parte de su promesa, contar la verdad. Aline y Eduardo se dieron la vuelta para irse, sin mirar atrás. La vida de todos había cambiado para siempre. Muchas gracias por haber visto hasta aquí. Para más videos como este, suscríbete al canal.